Eso, hablemos de las estrategias para combatir la inseguridad. ¿Qué crees tú que puede ser efectivo? Porque ya no sé, la verdad, cuántos estados de excepción ha vivido Ecuador en los últimos años. Ya he perdido la cuenta, es como que vivimos constantemente, creo, en eso. También se habla de sacar militares a las calles, tratar de ver que se puede trabajar. Muchos hablan, bueno, no muchos, quizás algunos hablan también incluso de poder también judicializar también a menores de edad, por ejemplo, castigarlos con el mismo rigor como se lo hace a mayores de edad. Ya es diferente, incluso se ha hablado de, ¿sabes qué? Olvídate del tema del proceso judicial y todo lo demás. O sea, en lo más guayaco es acaba con el criminal mientras lo veas. ¿Qué crees tú que puede ser tan efectivo, al menos para combatir ese crimen, esa crisis de inseguridad que vive el Ecuador actualmente? Porque la crisis existe. ¿Qué podemos hacer? Hay varias estrategias. Por ejemplo, justo hablando netamente de las estrategias de prevención de criminalidad temprana para jóvenes. Muchísima gente dice, ok, vamos a jóvenes de 15, 16, 17 años. Y esto es algo que Cooperación Internacional el año anterior vino a Ecuador y se reunió con expertos. Porque Cooperación Internacional empezó a ejecutar los programas de criminalidad temprana para jóvenes de 15 y 16 años. Todas fallaron. Y yo dije, ok, sus proyectos se basaban en resultados. O sea, era de buenas prácticas lo que se denomina en cooperación internacional. La respuesta sí, fue sí. Todos nos basamos en las buenas prácticas y en los proyectos que han tenido resultados a lo largo del mundo. Y yo les dije, ok, pero ¿por qué fallaron? Y empezamos a discutir muchísimas cuestiones y cooperación internacional, y prefiero no decir exactamente qué cooperación internacional fue, porque claro, no lo dicen abiertamente porque es políticamente incorrecto. Me dijeron, ¿sabes qué? Estábamos trabajando con niños de 16 años, de 17 años, y simplemente no quisieron dejar una vida de criminalidad. Y yo, ¿pero por qué? Si les estás dando todos los proyectos. Básicamente por necesidad, porque los criminales les pueden pagar más que un salario mínimo y estaban involucrados dentro del crimen organizado. Entonces, mi recomendación a Cooperación Internacional, inclusive al gobierno de turno, que a una autoridad sí le dije, tú tienes que enfocar tus proyectiles, porque el dinero del Estado es bien limitado a comparación del crimen organizado. El crimen organizado tiene dinero que no me llamaría la atención que mueva más dinero que la misma economía lícita en el Ecuador, al revés. John Casara menciona que en el Ecuador y en América Latina el crimen organizado lava lo que representa el 30 al 40% del PIB nacional. Y eso sí le creo. Y eso es una estadística que yo ya lo sabía hace 2 años atrás. No es una cuestión reciente. Ahora, de que el embajador Davoli y el embajador de Italia lo mencionó, le aplaudo. Y evidentemente Daniel Noboa también lo mencionó en una entrevista, que es la realidad. Pero mi recomendación fue, ¿quieres hacer proyectos de prevención de criminalidad temprana? Enfócate en niños entre los 15 años hasta los 10 años. Si quieres resultados de urgencia ya. Si es que quieres inclusive empezar desde el inicio de una atención a los recién nacidos, enfócate en los niños más chiquitos incluso. Porque cuando tú ya estás dentro del crimen organizado, y eso es algo que varía muchísimo también incluso hasta de los grupos terroristas. Por eso yo en el Ecuador no hay grupos terroristas. Lo que tenemos son 37 grupos de delincuencia organizada. La única forma que tú salgas del crimen organizado es muerto. Porque alguien que no cumple su palabra o es un rata es lo peor de lo peor. Es la lumpen de la lumpen y lo que merece es estar muerto. Por eso no te suena a soluciones a mediano o largo plazo. Porque trabajar con niños jóvenes, o sea, empiezas a trabajarlos, obviamente evitas que ingresen, pero ya hay un ingreso, o sea, ya hay una población, digamos, criminal existente. Puedes quizás desacelerar el crecimiento de aquello, pero es un resultado que lo vas a ver a mediano o largo plazo. Pero ¿qué haces con la población que tienes ya actual? Lamentablemente el sistema judicial tiene que entonces ser efectivo. Cuando hablamos de un buen plan en sí, de una respuesta a un delito, a mí siempre me gusta verlo como un triángulo, básicamente como un triángulo de Galtung, pero hay un triángulo de la criminalidad de Cohen y Felson, que básicamente te dice, para que un delito suceda, indiferentemente si es un delito violento o no violento, tú necesitas víctima, necesitas el victimante, que es el criminal, y un lugar. Y cada unidad de las personas que están en el triángulo van a estar
encargados de, van a ser básicamente encargados de algo más. Un gran ejemplo. El lugar donde sucede el delito tiene que tener un responsable. Digamos que el delito sucede porque no hay cámaras. ¿Quién es el responsable de poner cámaras en ese lugar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos cuando vemos, o las víctimas? ¿Quién tiene que vigilar a las víctimas? El que tiene que vigilar a las víctimas es el policía, ese es el vigilante. Y los criminales, ¿quiénes son los que tienen que sancionar al criminal? Es el sistema judicial. Ahora, el sistema judicial evidentemente no es efectivo porque no mantiene en el sistema carcelario a las personas que tienen que estar dentro del sistema carcelario, sino que les dan una luz verde a un habeas corpus, a un líder, por ejemplo, de los lobos, y lo dejan en libertad por tener una precondición médica. O sea, así cualquiera dice, ¿sabes qué? Tengo presión arterial alta, déjame en libertad. Pero el primer paso era gestionar un departamento de Policía Nacional especializado con el combate contra el crimen organizado, porque Policía Nacional está básicamente adiestrada a tener una respuesta al crimen ordinario, no al crimen organizado. Por otro lado, que Fuerzas Armadas se mantengan en las fronteras. El Ecuador tiene una peculiaridad que Colombia ni Perú tiene, que nosotros no cultivamos drogas. Todo lo que se mueve dentro del crimen organizado tiene que entrar vía frontera, es decir, vía por Perú o por Colombia. Y por otro lado, también nosotros lo que necesitamos es generar que el sistema judicial sea efectivo y que no sea una desgracia como lo estamos viendo hoy en día.